ela, olha, Adri, eu gosto do seu canal, eu gosto de ouvir você falar, mas... Buenas noches a todos. Vayan prendiendo sus cámaras, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Bien, entonces esta clase vamos a continuar. Buenas noches. Vamos a continuar, bueno, hablando de lo que son los soplos cardíacos. Ya en clase previa vemos, bueno, ya iniciado, ¿no? Referente a algunas características propias de algunas valvulopatías cardíacas, ¿no? Hablábamos, bueno, de los soplos sistólicos y, bueno, quiero hacerles siempre un recuerdo, ¿no? Que cuando hablamos de soplo sistólico o soplos sistólicos, en las válvulas semilunares o sigmoideas, que están conformadas por la aórtica y pulmonar, vamos a hablar de luego una alteración referente a una estenosis. Una estenosis nos va a dar un soplo sistólico en las válvulas semilunares. Pero en las válvulas auricoventriculares, un soplo sistólico va a ser igual a insuficiencia, ¿no? Esto desde luego con fines, más que todo prácticos y desde luego también con fines de poder entender y evitar alguna confusión en el momento en el que se hace la auscultación con el paciente. Bien, entonces ya habíamos comentado un poco acerca de uno de los soplos muy comunes en cuanto a lo que es cardiología. Algo que tenemos que recordar es que generalmente las válvulas de las cavidades izquierdas siempre son las más afectadas, ¿no? Y la explicación se debe al trabajo arduo que hacen estas cavidades izquierdas, ¿no? Tanto la aurícula izquierda como el ventrículo izquierdo. Y también el manejo de presiones, ¿no? Más elevadas que en el lado del derecho del corazón. Entonces, tal vez una pequeña explicación que es necesario, bueno, pues hacerla por el mismo hecho de que este tipo de porcentajes en cuanto a lo que es la incidencia siempre va a ser mayor a nivel de lo que corresponde a las válvulas del lado izquierdo del corazón, ¿no? Esto entonces ya lo habíamos visto en la anterior clase, los ruidos cardíacos, ¿no? Y acá podemos ya entrar a una alteración, ¿no? Que refleja un soplo sistólico. Un soplo sistólico que, bueno, pues nosotros vamos a encontrar o que se va a traducir en una insuficiencia mitral cuando realizamos la auscultación del paciente. Entonces, sí habíamos comentado en clases previas que en la insuficiencia mitral, bueno, pues como su nombre lo indica, las válvulas no se fusionan de forma correcta y permiten que la sangre regrese hacia la cavidad izquierda. Sabemos todos que la sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo se expulsa por la aorta, una grande arteria. Trabaja o en todo caso lleva la sangre a todo nuestro cuerpo por las demás arterias, ¿no? Pero en el caso de la insuficiencia mitral, vemos acá en la imagen que nos está mostrando que la sangre está regresando a la aurícula izquierda. Por lo tanto, decimos que esta válvula es insuficiente. Y desde luego esto va a traducirse en ¿qué? En regurgitación, ¿no? La sangre está regurgitando hacia una cámara. Bien, por lo tanto... ¿Qué? Su micrófono está cerrado, doutor. Perdón. Recordemos que prácticamente cuando nosotros hablamos de insuficiencia,
mencionamos que la sangre va a regresar de una cavidad hacia otra, ¿no? Va a retornar. Por lo tanto, cuando yo estoy con un paciente bueno, pues lo voy auscultando, voy revisando los diferentes focos auscultatorios, el primer ruido cardíaco es normal encontrarlo, puesto que va a representar el cierre de las válvulas AB. Y el segundo ruido cardíaco, que también es normal, va a representar el cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares. Eso es normal. Pero en algún momento puede haber alguna alteración en cuanto a lo que es percibir la intensidad de este ruido correspondiente al cierre de las válvulas. Y es aquí donde, bueno, pues es una característica que nosotros vamos a ver en el paciente, que, bueno, el primer ruido cardíaco va a estar bajo en intensidad. Lo vamos a percibir muy, muy bajo, no de esa forma que, desde luego, nosotros lo auscultamos dentro de lo que es el cierre de estas válvulas. Y este primer ruido cardíaco va a estar bajo en intensidad debido a que las valvas de la válvula mitral no se cierran con la misma fuerza, ¿no? Y no se cierran herméticamente, por lo tanto, va a bajar la intensidad de este ruido característico dentro de la auscultación cardíaca. El soplo generalmente es un soplo holo o pansistólico. ¿A qué nos referimos? Que la mayor intensidad se va a encontrar en todo el soplo que la auscultamos, ¿no? No va a haber un predominio ni al inicio, ni al final, ni a la mitad tal vez del soplo como tal. Entonces el soplo va a ser continuo y muy intenso. Como su nombre lo indica, es un soplo soplante, decreciente en algunas circunstancias, y es de muy alta frecuencia. El foco auscultatorio siempre debe ser el quinto espacio intercostal, línea clavicular izquierda, ¿no? Tenemos entonces que siempre buscar el quinto espacio y imaginarnos una línea que va por la parte media de la clavícula izquierda. Se menciona que la insuficiencia mitral, el soplo puede irradiarse a axila. Es un dato muy importante. Entonces, si yo ausculto la proximidad de la axila izquierda, voy a percibir cómo se irradia este soplo a nivel de esta estructura. En algunos casos también puede estar presente un tercer ruido cardíaco. ¿Y por qué está presente un tercer ruido cardíaco? La explicación es muy simple, ¿no? Al ver que la aurícula izquierda, bueno, pues en cierto sentido va a tener un volumen por demás que se debe a la regurgitación de la sangre del ventrículo izquierdo, esta sangre que está regurgitando se va desde luego a llenar con la sangre que va a regresar, que está llegando por las venas pulmonares. O sea, va a haber un volumen, se podría decir, mayor. Y la aurícula, al percibir ese volumen mayor, tiene que hacer un mayor esfuerzo para pasar la sangre hacia el ventrículo izquierdo. Ese esfuerzo que va a realizar la aurícula izquierda, o ese volumen que se va a encontrar en esta aurícula izquierda, va a pasar de forma brusca hacia el ventrículo izquierdo. Y este golpe de la sangre con el ventrículo izquierdo va a originar el tercer ruido cardíaco, ¿no? Entonces, la fuerza con la que pasa la sangre hacia la aurícula izquierda y con la que golpea las paredes del ventrículo izquierdo va a originar este tercer ruido cardíaco. A diferencia del cuarto ruido, ¿no? Que se debe a una contracción brusca de la aurícula, que a veces llegamos a confundirnos un poco dentro de lo que es el entender el origen de un tercer y un cuarto ruido cardíaco. Dentro de las características que lo pueden causar, ¿qué causas pueden originar una insuficiencia mitral? En la mayoría de los casos se habla de la fiebre reumática, tanto a nivel, bueno, de Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, etcétera. A nivel sudamericano se ha visto que la causa más común es la fiebre reumática, que puede condicionar una insuficiencia mitral, seguida de una endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa, por si acaso para todos ustedes, se caracteriza por la formación de vegetaciones. Se puede formar una vegetación en la valva y esta vegetación, desde luego, impedir el normal funcionamiento de la valva como tal, porque va a tener una estructura pegada a esta valva y no le va a permitir el trabajo normal. Por lo tanto, esa es la explicación de por qué la endocarditis puede desarrollar una insuficiencia mitral. En algunos casos, pero poco probables, se ha visto que la hipertensión igual puede desencadenar una insuficiencia mitral. ¿Pero esto por qué? Por la hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Puede haber una hipertrofia ventricular izquierda, producto del aumento de la presión en la aorta, y lamentablemente esta hipertrofia en algún momento traccionar el anillo de la válvula y favorecer desde luego una insuficiencia como tal. Ahora, ya les comenté en la anterior clase, estamos viendo de repente un resumen de todas estas patologías
Posteriormente vamos a desglosar más estenosis aórtica, insuficiencia aórtica y también insuficiencia mitral y estenosis mitral. ¿Por qué más que todas estas valvulopatías? Porque son las que predominan. Insuficiencia tricuspide o valvulopatía pulmonar generalmente son muy raros encontrarlos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues su alteración a veces es mínima o a veces no llega a una severidad como para pensar en algún procedimiento o alguna descompensación de la valvulopatía en cavidades derechas. Pero claro que tenemos que saberlo. En algunas situaciones, como les decía, la insuficiencia mitral puede ser aguda o puede ser crónica. Sabemos que si es una insuficiencia aguda, la causa que lo produce tiene que ser, bueno, pues de forma inmediata, por así decirlo, ¿no? Es un proceso agudo. Generalmente las causas que lo producen, ya les había comentado, puede ser un trauma, ¿no? Un paciente que sufre un accidente, que tiene lamentablemente una pequeña laceración a nivel de la válvula y desencadenar una insuficiencia de forma abrupta. El paciente que tiene una insuficiencia mitral aguda generalmente se va a caracterizar por un edema agudo de pulmón, ¿no? Y en algún grado también va a existir disnea. Esta situación, desde luego, si es un trauma que lo produce, la única solución es operar la válvula, ya que puede haber perdón, puede haber un desgazo de la misma, por tanto, condicionar esta alteración. En la insuficiencia mitral crónica, generalmente, como su nombre lo indica, es una insuficiencia que puede durar meses y la clínica puede variar, ¿no?, en el paciente, pero lo característico es que vamos a encontrar datos de insuficiencia cardíaca izquierda. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, hay diferentes clasificaciones y una clasificación es, un ejemplo, la que le clasifica en insuficiencia cardíaca izquierda y insuficiencia cardíaca derecha. La clínica es muy diferente y es muy variada. Generalmente en la insuficiencia cardíaca izquierda no existe una retención o una congestión pulmonar. El paciente solamente va a presentar disnea, fatiga o en algunos casos la pérdida del apetito, ¿no? Porque, bueno, el hecho de que pueda consumir alimentos le va a llevar a una disnea por el compromiso a nivel de lo que corresponde a cavidades izquierdas. Si hablamos de una insuficiencia cardíaca izquierda, tenemos que pensar que el ventrículo izquierdo en algún momento está perdiendo esa facultad de bomba de poder expulsar la sangre de forma correcta, o el porcentaje de esta sangre disminuye. Entonces a todo nuestro cuerpo llega poca sangre, incluso a los pulmones, cerebro, etc. Y es ahí donde se va a manifestar desde luego la disnea como tal. Incluso estos pacientes presentan esta disnea, como les decía, puede ser dominante en la alimentación. Es por eso que el paciente a veces ya no ni llega a comer porque el comer nomás le produce cansancio. Pero todo esto, desde luego, llega con el tiempo si es que en todo caso no se da una solución a este problema de la insuficiencia mitral. En el examen físico, cuando yo valoro al paciente, vamos a encontrar, como ya habíamos mencionado, algunos datos de insuficiencia cardíaca. Vamos a tener un pulso Celler y parvus. Un pulso Celler que se lo vamos a percibir apenas y esta percepción, desde luego, que en algún momento la vamos a sentir, vamos a ver que va a ir desapareciendo muy lentamente, ¿no? Hablamos de un pulso que apenas es perceptible y que tiene una duración de repente un poco mayor. Ahí la explicación de por qué, bueno, pues la característica de sentir un pulso de esta magnitud o de este tipo, que es el Celler y parvus. En algunas situaciones vamos a sentir un latido apexiano cuando palpamos el tórax, especialmente la región de la apical como tal. Y como habíamos comentado anteriormente, dentro de la auscultación vamos a tener un primer ruido disminuido de intensidad e incluso la presencia de un tercer ruido cardíaco. Si yo ausculto un paciente que está con insuficiencia cardíaca aguda, lo más probable es que encontremos es que, bueno, exista una alteración en el primer ruido cardíaco y no va a haber un tercer ruido cardíaco, porque el tercer ruido cardíaco se origina generalmente en una insuficiencia crónica, ¿no? ¿Por producto de qué? De la sangre que está, desde luego, como habíamos explicado previamente, que está retornando a la aurícula izquierda y que posteriormente pasa de forma brusca a ventrículos. Por lo tanto, el tercer ruido cardíaco lo vamos a encontrar en una insuficiencia mitral crónica más que todo.
Bien, entonces acá podemos ver una imagen muy interesante donde nos está mostrando con una flecha la irradiación de la valvulopatía mitral, ¿no? De la insuficiencia. Por eso en un inicio de clase les decía que se puede irradiar a la sección axilar izquierda y que yo puedo percibir desde luego esta irradiación mediante lo que es la auscultación próxima a la aurícula, a la región axilar como tal. Algo también muy importante es saber que los soplos como tal, ¿no? Podemos acá auscultarlos, un soplo holosistólico o pansistólico, donde vemos que la mayor intensidad desde el inicio la conserva hasta el final, ¿no? Es un soplo continuo, donde, bueno, me atrevo a decir que esta es una insuficiencia, un soplo de una insuficiencia aguda, ¿no? Acá no tenemos un tercer ruido cardíaco. ¿Por qué? Porque la sangre todavía no está pasando de forma brusca a la aurícula, porque la aurícula no se ha dilatado de repente y no está decepcionando mayor volumen para que posteriormente este pase de golpe hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, un ejemplo acá, este es un soplo en una insuficiencia crónica, es el audio. No se preocupen, ya les he pasado al grupo de Telegram las diapositivas, entonces ahí pueden bajarlo y escuchar de cada uno, el audio de cada una de las valvulopatías como tal, para que puedan ahí, bueno, pues un poquito, ¿no? Familiarizarse y ver el sonido como tal. Entonces acá podemos ver, este es un soplo donde es continuo también, es obvio, es intenso desde el inicio hasta el final, un soplo holosistólico, pero también tenemos la presencia de un tercer ruido cardíaco, ¿no? Acá podemos evidenciarlo, que les recalco, el tercer ruido cardíaco es producto del llenado ventricular rápido proveniente de ese volumen que está por demás en la aurícula izquierda, producto de la regurgitación, ¿no? De la sangre a dicha cavidad. Entonces, esto es un punto importante que les estoy comentando para que podamos también entender un poquito de por qué la presencia de este tercer ruido. En el caso de la válvula tricúspide, también un soplo sistólico va a denotar insuficiencia, ¿no? Ya les había comentado esto. La insuficiencia tricúspidea se podría decir que sí está presente, es un poquito más común que una estenosis tricúspide, por ejemplo. La insuficiencia tricúspide, como su nombre lo indica, es que la válvula tricúspide es insuficiente y permite lo que es el reflujo del ventrículo derecho, de la sangre del ventrículo derecho a la aurícula derecha. Por lo tanto, también va a ser un soplo que va a tener una característica muy importante como ser de tipo holosistólico, ¿no? O sea, que va a tener la mayor intensidad en todo el soplo como tal. Tiene una intensidad moderada sin frémito, no vamos a encontrar frémito en estas situaciones, de repente no lo vamos a percibir cuando hacemos una palpación del tórax y muy cercano al foco auscultatorio que es la tricúspide, porque les vuelvo a recalcar, ¿no? Esta situación es también en porcentajes mucho menor proporción. Algo que me olvidaba y que es muy importante es, desde luego, buscar una situación que les ayude a escuchar mejor este soplo. Y ahí tenemos, desde luego, el signo de Ribero Cavallo. Ribero Cavallo, bueno, pues prácticamente nos dice que auscultamos mejor el soplo de insuficiencia tricúspide cuando pedimos al paciente que realice una inspiración profunda. Si yo le pido al paciente y le digo que realice una inspiración profunda, esta inspiración va a mejorar el retorno venoso a nivel de cavidades derechas. Y al aumentar el volumen en las cavidades derechas, desde luego va a hacer que estas trabajen con mayor fuerza y es ahí donde se va a poder percibir mejor el soplo, ¿no? Entonces no nos olvidemos, esto es muy importante, puesto que en cualquier patología de cavidad derecha yo puedo pedir al paciente que haga una mayor inspiración y automáticamente esto me va a ayudar a percibir mejor el soplo si es que existiese en cavidades derechas. Entonces no nos olvidemos de este punto importante, que ustedes lo pueden hacer en la práctica y pedir, ¿no? esta inspiración profunda para poder percibir si es que en todo este caso están sospechando de una valvulopatía tipo insuficiencia en la válvula tricúspide. La auscultación sabemos muy bien que tenemos que hacerla en el tercer cuarto espacio, pero de preferencia siempre lo vamos a hacer en el cuarto espacio intercostal, borde parasternal izquierdo, ¿no? En algunos libros, les decía anteriormente,
que les dice pueden auscultar por debajo de la pausifoides. La verdad, yo en la práctica nunca he auscultado bien, nunca he percibido bien el soplo a nivel de lo que es la pausifoides, por debajo de la misma. He auscultado este soplo mejor a nivel del cuarto espacio. Por eso es que yo les recomiendo, la verdad, auscultar mejor cuarto espacio, borde paraesternal izquierdo. Bien, dentro de la causa, dentro de lo que es una insuficiencia tricúspide, la causa más predominante es una fiebre reumática. Si en algún momento alguno de ustedes me dice, doctor, la fiebre reumática afecta más a qué válvulas, la primera en ser afectada es la válvula mitral, posteriormente seguida de la aórtica, y posteriormente, es decir, entraría la tricúspide y al final estaría la pulmonar. Ese es el orden de las válvulas de acuerdo a la alteración producto de la fiebre reumática. Por lo tanto, si se dan cuenta, acá tenemos en tercer lugar a la tricúspide como afectada por la fiebre reumática. Por lo tanto, en un paciente no lo van a encontrar muy comúnmente. Puede haber también una causa funcional. ¿A qué me refiero con causa funcional? A que existe una dilatación, una hipertrofia y posterior dilatación del ventrículo derecho. La anterior clase les hablaba, ¿no? Puede ser que el corazón empiece a crecer, empiece a dilatarse, y este hecho del crecimiento-dilatación vaya traccionando o jalando el anillo valvular, y con esto haciendo que las valvas no se cierren de forma hermética, y por ende se produzca la regurgitación. Esa es la explicación acá, ¿no? Si hablamos de una etiología funcional, nos referimos a una dilatación del ventrículo derecho. Las dilataciones del ventrículo derecho generalmente están ocasionadas, en la mayoría de los casos, por patologías pulmonares, ¿no? Las patologías pulmonares en algún momento pueden afectar la estructura del ventrículo derecho y con esto producir una dilatación del anillo de la válvula tricúspide y desencadenar la insuficiencia como tal. Bien, entonces dentro de la clínica va a haber datos característicos de una insuficiencia cardíaca derecha. Una insuficiencia cardíaca derecha, no se olviden, se caracteriza por retención de volumen. Hay una retención de volumen. El paciente se congestiona. Ustedes pueden encontrar edema en miembros inferiores, pueden encontrar regurgitación hepatoyugular, pueden encontrar las yugulares distendidas, pueden encontrar desame pleural, pueden encontrar incluso ascitis, ¿no? Eso dependerá desde luego de la evolución de la alteración en el paciente. Entonces, todo es congestión. La mayor parte de la sintomatología es congestión en el paciente que tiene o se caracteriza por lo que es una patología en cavidades derechas. Dentro del examen físico, ojo, muy importante, podemos encontrar ictericia. Los pacientes, algo que me olvidaba, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca derecha pueden ir acompañadas de hepatomegalia por el retorno venoso que existe, ¿no? Por la alteración en el retorno venoso. Por lo tanto, esta hepatomegalia puede condicionar una disfunción de la misma, ¿no? Y sabemos muy bien que el hígado cumple diferentes funciones muy importantes y pueden estar afectadas por esta congestión pulmonar y toda esta dificultad en el retorno venoso y desencadenar una ictericia, ¿no? En algunos casos va a haber cianosis por el desame pleural y la falta del intercambio gaseoso a nivel de estas estructuras importantes que son los pulmones y por lo tanto desencadenar una cianosis. Cuando nosotros percibimos el pulso, vamos a tener un pulso, bueno, pues positivo, o sea que va a ser dominante en algún momento, pero que en alguna circunstancia va a perderse este pulso. Es ahí donde hablamos que la onda reemplaza al seno X. El seno X es inmediatamente el espacio que yo percibo, o el momento en el que yo percibo un pequeño enlentecimiento de la onda, porque tengo la presencia de una onda que la voy a percibir en el momento que hago el pulso, y ese tiempo que aparezca entre una onda y otra onda, lamentablemente va a ser más dominante, y es ahí donde reflejo o hablo de lo que es el reemplazo del seno X en la detección del pulso. Bien, pero bueno, este sentido de los pulsos, la verdad no es muy bien detectado porque esta alteración en el pulso, en el de no sentirlo muy bien y de repente existir un retraso entre un pulso, la detección de un pulso y del otro, solamente pues, se podría decir que está presente en la mayoría de los casos en una insuficiencia de tricuspidia, pero de grado severo.
¿no? Donde realmente está existiendo una regurgitación muy notable de la sangre hacia la cavidad, auricular como tal. Entonces, son datos que tal vez tenemos que tener en cuenta en el momento que entramos en contacto con el paciente. Ahora, algo que sí que quiero que analicen es lo siguiente, que si yo voy a auscultar los diferentes focos auscultatorios y percibo un soplo, tengo que buscar el área donde lo siento mayor, o sea, donde lo siento con mayor intensidad. Y ahí está el lugar de afección de la válvula, ¿no? Porque a veces nos llegamos a confundir, dependiendo del tipo de soplo, ya sea en una insuficiencia aórtica o ya sea en una estenosis a nivel de lo que es la válvula mitral, ¿no? Eso que lo vamos a ir viendo con calma. Pues acá tenemos, Doutor, ¿sí? uma pergunta. Nós outros, como médicos generalistas, se identificamos um sopro cardíaco, o que devemos fazer? Tentar descobrir qual é a patologia ou direto se encamina ao cardiólogo? No, tú lo que tienes que hacer es, si detectas el soplo, tratar de ver el origen, ¿no? O sea, en qué sentido, qué válvula es la más probablemente que está dañada. Miren, yo tengo pacientes que vienen a la consulta, que son transferidos por los médicos familiares, que también son especialistas, me lo transfieren como valvulopatía, ¿no? Lamentablemente, a veces se equivocan, ¿no? Me dicen valvulopatía mitral y cuando es una valvulopatía aórtica. No es necesario tal vez ser tan precisos de decir que es una estenosis o es una insuficiencia aórtica la causa por la cual se está derivando. Pero miren, estoy hablando de un médico familiar que es especialista, por si acaso. No es médico general, como de repente ustedes lo van a hacer en su momento y posteriormente harán su especialidad, ¿no? De acuerdo a la situación en la cual se encuentren. Pero tenemos que, por eso, y ahí coloco énfasis, ¿no? Tenemos que tener una correcta auscultación en los diferentes focos. Y eso me ha pasado con algunos de mis estudiantes de prácticas que auscultan donde ellos quieren, o sea, se orientan dónde está el corazón y ahí están auscultando, ¿no? Pero no auscultan todos los focos auscultatorios. Y ustedes tienen que tener, desde luego, esa costumbre de ir auscultando primero foco aórtico, pulmonar, el foco accesorio, foco mitral, el foco tricúspide, o sea, los 5 focos, ¿no? Como tal. Si bien son 4 los focos comúnmente, pero no nos olvidemos del foco accesorio, un foco DERP, donde desde luego tiene que ser también auscultado porque hay algunas valvulopatías que se pueden irradiar a este foco. Por lo tanto, ustedes, suficiente que vean dónde está la mayor intensidad al auscultar todos estos, se van a dar cuenta qué válvula puede ser la afectada. Inmediatamente que detectan esta alteración, pueden hacer la derivación al especialista, donde, nosotros ya nos damos cuenta qué válvula está dañada y qué tipo de alteración tiene, ya sea insuficiencia o estenosis la válvula como tal. ¿Por qué? Porque, pues para poder confirmar la sospecha diagnóstica, ustedes saben, ¿no? En medicina, nosotros tenemos una sospecha diagnóstica con la clínica. Tenemos un probable diagnóstico con un estudio primera base, un primer estudio solicitado en primer contacto con el paciente. Y con un segundo estudio que nos confirme el primero, tenemos el diagnóstico confirmatorio como tal. Entonces acá, el momento en el que yo sospecho en una valvulopatía, el tipo de valvulopatía puede ser leve, moderado o severo, ¿no? Dependiendo la intensidad con la cual escuche el soplo. Pero les recalco nuevamente, ¿no? El auscultar, el percibir este soplo, desde luego va a ser confirmado con un ecocardiograma. De repente yo lo escucho el soplo y digo, bueno, es una estenosis aórtica moderada. Entonces, esa es mi sospecha y me lo va a confirmar ¿quién? El ecocardiograma, ¿no? El ecocardiograma me dirá, realmente está estenosada esta válvula o no está estenosada y, de acuerdo a eso tener una conclusión correcta. ¿Bien? Ok, doutor. ¿Alguna otra pregunta? Bien, continuando lo mismo, miren, traten siempre de escuchar, ¿no? estos audios que la verdad no son fáciles de conseguir y bajarlas. Acá vemos que el soplo también es un soplo, sistólico,
y holosistólico, porque el soplo, bueno, pues es muy intenso desde el inicio hasta el final, ¿no? Muy similar a lo que es la insuficiencia mitral. Pero les recalco nuevamente, es muy parecido, ¿no? El soplo, desde luego, pero yo tendré que auscultar muy bien el soplo como tal y ver dónde es dónde existe mayor intensidad y de acuerdo a eso poder, bueno, pues mencionar cuál puede ser la probable válvula que está produciendo este soplo como tal. Bien, ahora recordemos que el soplo sistólico a nivel de las válvulas semilunares va a denotar estenosis, ¿no? Acá es estenosis, en las válvulas AB es insuficiencia. La estenosis aórtica, ojo, muy importante, sí es muy común en nuestro medio, no solamente a nivel sudamericano, sino también a nivel europeo, a nivel norteamericano, etcétera. ¿Por qué? Porque se ha visto que la válvula aórtica es una de las válvulas que actualmente ha aumentado la incidencia en cuanto a lo que es el daño de la misma. Claro que la causa es muy diferente, ¿no? En nuestro medio, la causa, como vemos en la diapositiva, siempre va a ser la fiebre reumática, la causa más común. Un ejemplo, en los países, bueno, en Norteamérica, generalmente la causa no es la fiebre reumática la primera. La primera causa generalmente es de tipo esclerosante o degenerativo. Sabemos que la esperanza de vida hoy en día ha aumentado, no tenemos guerras, bueno, actualmente estamos con una pandemia, pero anteriormente no había guerras, la gente o las personas vivían más tiempo, etcétera. Y al pasar el tiempo y al pasar los años, todo nuestro cuerpo, tanto a la parte externa como interna, va envejeciendo. Y es así que los pacientes o las personas añosas se han visto, bueno, pues con la presencia de estos soplos, pero producto de qué? De la válvula que se encuentra envejecida. Bien, entonces el soplo a nivel de lo que es la estenosis aórtica es un soplo sistólico, pero un soplo para que podamos tal vez comprender bien este soplo romboidal, tiene una mayor intensidad a la mitad del soplo, ¿no? Es un soplo mesosistólico. Recordemos que meso quiere decir que hay mayor intensidad a la mitad del soplo como tal, del ruido. Es por eso que se habla, bueno, pues de un soplo de tipo romboidal, que vamos a ver posteriormente, donde la mayor intensidad se lo encuentra a nivel de la parte media del soplo. Este soplo lo vamos a escuchar mejor durante la expiración. A diferencia de las valvulopatías, ¿no? Que habíamos hablado, como ser la tricúspide, donde lo vamos a percibir mejor durante la inspiración. En la expiración prácticamente va a existir desde luego un mayor flujo a nivel de cavidades izquierdas y por ende vamos a poder percibir mejor este soplo. Así que al paciente, cuando en el momento que auscultamos, podemos pedirlo que expire, o sea, que bote todo el aire y inmediatamente auscultar el foco aórtico para poderlo percibir mejor. Sabemos que el foco auscultatorio del foco aórtico se encuentra a nivel del segundo espacio intercostal, borde parasternal derecho, ¿no? Y algo muy importante que tenemos que recordar es la irradiación. Cuando yo tengo una valvulopatía aórtica, la irradiación, por si acaso para todos ustedes, suele ser a nivel del cuello, por eso en algún momento pueden auscultar carótides, y también se puede irradiar a nivel de lo que es el foco accesorio o a la punta también del corazón, ¿no? Entonces, la irradiación es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque hay algunos pacientes que de repente nos puede llegar a confundir, ¿no? La presencia de estos soplos si lo escuchamos a nivel de lo que son los diferentes focos auscultatorios. Si yo ausculto un soplo a nivel de la válvula aórtica y lo percibo muy bien en cuello y también a nivel del foco accesorio, automáticamente tengo mayor probabilidad de que la causa sea a nivel de la aorta como tal. Ahora, algo que quiero desde luego también enfatizar es lo que corresponde a la presencia de un cuarto ruido. Un segundo ruido va a estar desdoblado. ¿A qué nos referimos con desdoblado? Nuevamente, repito, el segundo ruido cardíaco se origina por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Como va a haber una estenosis o un estrechamiento en la válvula aórtica,
automáticamente la sangre que va a pasar por la misma va a tardar en salir por completo, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un orificio pequeño por donde debe salir la sangre. No va a salir todo, o sea, va a tardar más de lo que se debería, desde luego, tardar, ¿no? Por lo tanto, este retraso en el cierre de la válvula aórtica va a condicionar este desdoblamiento. O sea, el segundo ruido lo vamos a escuchar desdoblado, ¿no? Y es un dato importante el momento que analizo y el momento que estoy escuchando estos ruidos que son correspondientes al primer y al segundo ruido cardíaco. Ahora, ¿va a haber la presencia de un cuarto ruido cardíaco? Sí. ¿Por qué? Porque esta estenosis de la válvula aórtica va a hacer que mi ventrículo izquierdo tenga que hacer mayor esfuerzo, porque el ventrículo izquierdo trata de expulsar la sangre, pero tiene un orificio pequeño por donde no puede. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo se va a hipertrofiar. Y recordemos, y siempre les he dicho, si el ventrículo izquierdo se hipertrofia, automáticamente va a aumentar su presión. Y si aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda no va a poder pasar la sangre de forma normal hacia esta cavidad. Va a estar limitada porque va a haber mucha presión. Automáticamente la aurícula izquierda tiene que también aumentar su presión para poder vencer la presión del ventrículo izquierdo. E inmediatamente la aurícula se va a contraer, va a tener contracciones bruscas para tratar de vencer esa presión. Y esta contracción brusca va a condicionar un cuarto ruido cardíaco, ¿no? Entonces, algo que, bueno, pues siempre tenemos que recordar y está la explicación para poder entender el origen de la misma. Dentro de lo que es la clínica, el paciente va a presentar 3 datos importantes que lo vamos a enfatizar cuando desglosemos más este tema. ¿Referentes a qué? Por un dato, el paciente va a referir datos de insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, ¿no? El paciente va a tener disnea, va a tener fatiga, astenia, etc. Entonces vamos a tener un paciente con datos de insuficiencia cardíaca izquierda netamente. Dolor precordial o angina. El paciente también va a referir en algún momento dolor a nivel retroesternal y en algún caso síncope. El síncope es la pérdida del conocimiento de forma brusca, con una recuperación de forma rápida. O sea, el paciente pierde conocimiento y a sus milisegundos ya se está reincorporando y nuevamente está recobrando la conciencia, ¿no? ¿Y esto se debe a qué? La explicación es fácil. Si tenemos una estenosis en la válvula aórtica, un estrechamiento, la cantidad de sangre que se va a expulsar va a ser menor, ¿no? Va a ser menor. Esta cantidad o este porcentaje de volumen que se expulsa va a llegar de forma también en una menor proporción a todos nuestros órganos, incluso al cerebro, incluyendo también al mismo corazón, porque el corazón también necesita sangre para funcionar, ¿no? Esa musculatura